Hernán, un gran gusto verte otra vez. Igualmente para mí, Luis, un gusto estar acá con vos. Bien. ¿Sos egresado de la Universidad de Buenos Aires? Sí, claro. ¿Qué viste ayer? No es tu área competente, pero sí como profesional. Una gran manifestación, yo diría, de la sociedad porteña y argentina, de que consideramos a la educación pública y gratuita como un valor profundo de nuestro ser nacional, ¿no? Yo creo que eso es lo que se vio. A mí me parece muy interesante eso que decís. Discutamos un montón de cosas, pero hay un algo que no se discute, que es la universidad o la educación pública gratuita que permite la movilidad social y que permite realizarte, ¿no? Es que nos ha permitido a tantas personas, Sí. pongo mi ejemplo personal, yo si no hubiera tenido la Universidad de Buenos Aires probablemente no me hubiera podido recibir de médico. Entonces, ¿qué valor tiene eso para mí simbólicamente y en términos fácticos, ¿no? Y por lo tanto, bueno, yo fui docente de la universidad durante más de 20 años y he trabajado todo lo que pude en la UBA, tratando de devolver un poco lo que ya me había llevado de ahí, ¿no? Que fue un título que me permitió desarrollarme profesionalmente y también como persona, ¿no? ¿Sentís que se está discutiendo el tema o corre la grieta política para que no debatamos lo del fondo? Yo creo que es importante que, digamos, me parece que ayer lo que se vio es que es una sociedad que tiene una convicción de nación, esas convicciones que atraviesan los espacios, las miradas, las filosofías, las edades. Entonces yo creo que eso es lo que se vio ayer, un fenómeno que atraviesa y que representa a la nación argentina. Y luego, por supuesto, vi un montón de intentos de oportunidad de tomar partido, de tomar visibilidad. Pero yo creo que la sociedad está suficientemente madura para darse cuenta qué es qué, Sí. qué es lo primero y qué es lo segundo. Yo creo que queda periférico, el intento de cooptar queda periférica la cosa, ¿no? Sí, y además cuando veías un poco lo que declaraba cada uno, lo que las personas que iban caminando por ahí decían en el espacio público o a los medios, se veía con claridad que la gente tenía claro a qué había ido. Esto que podemos coincidir o no, pero creo que sí, esta decadencia en la Argentina, perder, ¿se afecta, se ve en la salud? Mira, yo iría un poco más atrás. Yo creo que hay una problemática de época. Que incluso está en la Argentina, pero que es una dinámica de época que es la simplificación digamos, la toma de posición, yo te diría, de contraposición o de toma de posición muy extrema y la pérdida de oportunidad de un análisis reflectivo, con más dimensiones, un poco más profundo, de lo que nos pasa en todas las dimensiones de la vida cotidiana, ¿no? Y eso es una pérdida de oportunidad para aprender. Yo siempre digo que el valor de las sociedades, de los profesionales, de las personas, tiene mucho que ver con su capacidad de aprender. ¿Y qué significa esto? Es poder escuchar, observar o que le describan situaciones diferentes a las que está habituado a ver, o formas o interpretaciones diferentes de las que uno hace, e intentar tomar de allí lo que pueda tomar. Porque si vos desde una descripción diferente a la tuya tomás algo, es un proceso de aprendizaje. Claro. Y yo creo que en esta época el ser humano en general, y en particular en Argentina un poco más intensamente, estamos perdiendo oportunidades de aprendizaje como sociedad, como nación, como espacios políticos, como líderes también. Y ahí hay un punto que nos atraviesa a todos e incluye a la salud. Pero qué interesante esto que sí, pues digo, es un tiempo más de fanatismo, dogmatismo, que de voluntad de aprender confesando algo esencial, que no sabes todo. Sí, sobre todo es que todos tendemos con más facilidad a querer ver, escuchar y leer a los que opinan como nosotros, es decir, buscamos la confirmación de nuestras opiniones y nuestras ideas, vemos el canal de televisión que dice lo que pensamos, escuchamos la radio, leemos el diario, el libro que dice lo que pensamos y estamos permanentemente reafirmando nuestras ideas. Y el problema es que cuando vos te dedicas a reafirmar tus ideas, el proceso de aprendizaje es casi nulo. Claro. Entonces yo creo que ese es un problema bien de la época, no solamente de nuestro país, ¿no? Pero que para mí hay que ponerlo en el diálogo social, y tenemos que hacer un esfuerzo de volver a intentar encontrar nuestra convicción, nuestros valores, nuestros principios, nuestras ideas y nuestros ideales en el contexto de ampliar o incorporar en esa mirada lo que nos va pasando alrededor nuestro a lo largo de la vida, ¿no? Un proceso de que tenés una mirada en algún momento de tu historia y de acuerdo a tu historia personal y tu trayecto de vida, vas incorporando, modificando, adaptando, ampliando, agregando dimensiones a veces al análisis, ¿no? Yo creo que esa capacidad de aprendizaje se está perdiendo en muchas dinámicas sociales y es un problema severo porque cuando vos dejas de aprender
se deja de construir valor en la sociedad y de ese valor deviene luego el desarrollo económico, político, social, ¿no? Pero digo, ciñámonos a la dinámica de la política. ¿Es compatible querer incorporar? Digo, vos sos un ejemplo muy particular. Jamás te peleaste, no recuerdo una pelea pública con ningún dirigente, hasta en la época del COVID tan dura. Participabas de un gobierno como el de Horacio Rodríguez Larreta, que proponía un acuerdo del 70%, y le fue mal a Horacio y, digamos, ¿es compatible esta dinámica con la política? Bueno, por eso yo te hablaba de la dinámica social, ¿no? Ahora, si vos venís para el lado de las decisiones políticas, yo creo que no solamente es compatible, sino es indispensable. Si nosotros queremos que las sociedades evolucionen en el sentido de ampliación de sus derechos, de mejoría incluso de la salud pública, entendiendo la salud pública como qué grado de bienestar tenés en tu cotidianeidad, cómo vivís en términos de tu salud mental, tu tránsito diariamente, ¿no? Que Claro. estamos yendo a un lugar donde tenemos miradas permanentemente contrapuestas e incompatibles entre sí, que solo nos dañan en nuestra capacidad de encontrar nuestro propio bienestar cotidiano, porque estamos permanentemente frente a la tensión. Y vos fíjate, vos decías algo recién que yo quisiera retomarlo, fíjate que hoy es muy común que frente a cualquier crítica, a cualquier líder de cualquier tipo, podría ser político o de otro tipo, frente a cualquier crítica, lo primero que viene es buscar un culpable externo de esa crítica. Es decir, que tenemos poca capacidad de escuchar una crítica, introyectarla, reflexionarla y ver de esa crítica qué podemos sacar para ser mejores. Y es un poco lo que yo siempre intento hacer, ¿no? Siempre vos te acordás en la pandemia. ¿Cómo? Mucha gente que me criticaba, yo decía, la estoy escuchando. Déjame ver de esa crítica qué puedo aprender, porque seguramente en toda crítica hay algo para aprender. Y la persona que toma las críticas para aprender es la que evoluciona. Como hombre de la política, ¿crees que el tiempo Milei favorece ese aprendizaje del distinto? No, yo creo que venimos de un proceso que empezó ya hace 20 años, que de vuelta no es un invento argentino, es bastante de la Sí, época, sí, pero claro. en la Argentina se vio muy patente y muy rápidamente, ¿no? Un modelo de liderazgos de contraposición, digamos, en vez de dialogar y reflexionar sobre lo tuyo, buscar la culpa y el problema afuera, ¿no? Digamos, estos liderazgos de contraposición, de confrontación, que están tan de moda, de alguna manera contienen la angustia social. La sociedad cuando se siente mal necesita tener un mensaje transparente, claro, preciso, concreto. Blanco-negro. Blanco-negro, porque verdaderamente es una representación de que la gente no está bien. Entonces, el problema de base es que la gente no está bien. La consecuencia de eso es que busca a alguien que los represente de manera indiscutible y de vuelta entramos en un callejón sin salida donde cuesta mucho aprender como sociedad. Y por lo tanto, yo creo, tengo la expectativa, tengo el sueño de que en nuestro país, en nuestra época, de alguna manera podamos lentamente y progresivamente salir de este escenario, ir a un escenario de, en vez de liderazgos que contraponen o que confrontan, liderazgos que integren. Yo creo que la solución, la salida, el camino más virtuoso de la sociedad y de nuestro país es ir a formato de liderazgos integradores, no confrontadores. Eso ojalá ocurra cuanto antes y ojalá que el propio gobierno que está hoy en el Ejecutivo logre hacer esa evolución y si no, lo veremos en 10 años, en 15, en 20 o no sé cuándo. Claro. Pero yo no tengo ninguna duda que la evolución del ser humano va a ser hacia liderazgos integradores después de este proceso de liderazgos confrontativos. Sigo tu terminología. ¿Milei es un liderazgo confrontativo? Sí, claramente sí. Yo creo que hemos estado casi todos los últimos 20 años con muchos liderazgos confrontativos. Es decir, cada uno se describe a sí mismo en términos de que no es lo que está en el otro lado. Eso es una forma de contra, por decir, son categorías que se separan, no se pueden integrar con puentes y se contraponen en términos de que es blanco o negro, es bueno o malo, sos vos o yo, son ellos o nosotros. Yo creo que ese proceso te obliga a tomar parte por un montón de cuestiones que podrías analizarlas y discutirlas, porque si vos estás en el blanco, cualquier cosa que sea blanco claro, blanco con algún tono, necesitas ponerla en el blanco porque no hay otro lugar. Y yo creo que lo lindo es el arco iris, lo lindo es el conjunto de tonalidades donde cada individuo, cada sujeto tiene la capacidad de subjetivamente analizar una realidad de acuerdo a lo que él piensa, sus principios, su historia personal, y le puede aportar algo diferente al debate colectivo, ¿no? Esa es la riqueza de lo que se llama inteligencia colectiva. Claro. Mira, Sí, perdóname, te cierro con esto porque por me hiciste favor. acordar una anécdota lindísima. Mi maestro, que ya lamentablemente ha fallecido, se llama Mario Camber, un médico verdaderamente
fuera digamos, de rango de lo que uno ve en las personalidades, me ha enseñado muchísimo. Una vez me dijo una frase que me la acordé recién mientras estábamos hablando. Me dijo, mira, Fernán, cuando todos piensan igual, fíjate bien porque hay uno solo que está pensando. ¿No? Muy interesante. Es una linda frase. Bueno, Foucault, no lo voy a poder citar, tiene una frase que dice más o menos así: cuando todos piensan y sienten de la misma manera, pensar distinto y sentir distinto es el único modo de seguir pensando y sintiendo, ¿no? O sea, Bueno, un poco más, un poco más o menos. menos lo mismo. Por supuesto que la cité horrible a la frase, pero es mucho mejor. Ayer se debatía el tema de la educación pública. El gobierno dice, defendemos la educación pública. ¿Sentís que el gobierno el gobierno de Milei defiende la salud pública? Yo creo que es un gobierno, a ver, diferenciaría el discurso público de Milei de lo que efectivamente representa y presenta el Ministerio de Salud de la Nación. Porque Milei tiene un discurso, como él se define, anarcocapitalista, donde el Estado tiene que retirarse de prácticamente todo y el mercado tiene que ser el que organice. Yo ahí creo que en términos del ámbito de la salud, en ningún país del mundo funciona de esa manera. La salud requiere, porque tiene, por supuesto, un conjunto de dificultades para ser gobernada por las reglas del mercado y requiere, y todos los países, hasta los más liberales de todos, tienen sistemas de gobierno y supervisión, de reglamentación, de control de gobierno y a veces de planificación y ejecución gubernamental de lo que sería el eje central del sistema de salud. Es decir, ese sistema que es único, universal y gratuito para toda la población, siempre cada país teniendo un porcentaje de gente que opta por el sector privado y entonces entra en una transacción mucho más de mercado. Pero 70, 80, a veces 90% de la población en un sistema de gestión o control o supervisión gubernamental. Cualquier país de la OCDE y de Occidente y algunos de Oriente también, que vos mires, se comporta de esa manera. Entonces, en términos filosóficos no estoy de acuerdo con esa mirada. En términos concretos, este ministerio ha hecho un planteo que yo creo que es atendible y que tiene aspectos que pueden ser acompañables, que es, bueno, dado que somos un país federal, lo que tenemos que hacer es, y están delegadas las responsabilidades de la prestación de servicios sanitarios y la atención profesional, vamos a cargar de más autonomía, de más responsabilidad, de más ejecución a las jurisdicciones. Esa es la posición que tiene el Ministerio de Salud. Y esa segunda posición es mucho más atendible para mí. Uno puede estar un poquito más de acuerdo, un poquito menos, puede discutirse si esa retirada del Gobierno Nacional debiera relacionarse a dejar el aporte económico que estaba haciendo en cada jurisdicción. Claro, si no... Pero ya son discusiones temáticas, ya no es una discusión filosófica, es mucho más práctico, ¿no? Pero digo, el concepto de que el mercado rige el ámbito de la salud no existe. Bueno, eso no funciona en ningún país del mundo. Fíjate Estados Unidos, que ha sido siempre el ejemplo de sistema más liberal en términos de salud. En Estados Unidos más del 60%, casi el 70% en el último registro que yo pude ver, de la inversión en salud de todo, de todo el país, más del 60%, casi 70%, es de ejecución de presupuesto público. Claro. Entonces, yo te diría que los países europeos tienen entre 75 y 80% de toda la inversión en salud de cada país es de presupuesto público, ya sea por cargas al trabajo, como el modelo alemán o el modelo francés o el modelo austríaco, o un formato de pago de impuestos generales como es el italiano, el inglés, el español, el suizo. En fin, cada país tiene un formato de cómo se financia, pero decididamente todos tienen, sobre todo, financiamiento público. Es decir, que en ningún país de los que uno tiene como occidentales y desarrollados funciona un mecanismo de esas características. Claro. ¿Está sintiendo la salud pública la llegada de los que ya no pueden más pagar el sistema privado? Bueno, primero te tengo que decir que el sistema de salud en general está atravesando una crisis muy severa. Y esa crisis tiene un montón de dimensiones, pero la principal o el motor de esa problemática es el financiamiento, ¿no? Nosotros tenemos un sistema, vos fíjate, en la Argentina se invierte 10% del PBI en salud. Hace muchísimos años, 9,5, 10, un poco más, un poco menos. Ahora, si vos tomas lo que, digamos, a los fines del financiamiento de un sistema de salud, lo importante es cuánto dinero tenés para cada ciudadano, para atenderlo, ¿no es cierto? Cuando vos ves el PBI per cápita, que cada uno va a aportar el 10%, ¿no? El PBI per cápita del año 2010 a esta parte, se ha perdido más de 20% del PBI per cápita. Y en el medio además hubo un montón de innovación tecnológica, aumento de expectativa de vida, aumento de demandas, aumento del costo de las tecnologías. Entonces, el sistema de salud del 2010 a esta parte se ha desfinanciado de una manera verdaderamente importantísima.
Entonces, lo que tenemos que entender primero es que el sistema de salud tiene severos problemas de financiamiento que devienen en parte de los severos problemas económicos que tiene la Argentina, Claro, ¿no obvio. es cierto? Ahora, dicho esto, por supuesto que los subsectores cada uno tiene dificultades muy particulares. Lo que vos me preguntabas en concreto, digamos, lo que hemos identificado hasta ahora, hay cerca de un 3 a un 5% de gente que tenía algún sistema de pago a voluntad, es decir, de su bolsillo, que ya sea un prepago, que ha abandonado esa cobertura. Y naturalmente los que van a abandonar esa cobertura, en la medida que van necesitando atención profesional, se van acercando al sistema público, ¿no? La mitad de ellos que te dije, 3 a 5, volvieron a su obra social de origen, la otra mitad se han quedado sin cobertura porque eran trabajadores independientes. Así que al día de hoy todavía el número no es muy significativo, pero la tendencia tiene ese sentido, ¿no? Resalto 3 al 5% aproximadamente. De la corte de todos los prepagos, entre 3 y 5% han dejado el prepago. ¿Cómo es el porcentaje de atención de la salud de personas que residen en la capital y las que vienen de fuera de la capital? Nosotros tenemos más o menos 60%, 55%, depende si tomas internaciones o consultas, ¿no? Pero yo diría, globalmente, entre 55 y 60% son de la ciudad, entre 40 y 45% son del conurbano. Esos son... Muy alto. Siempre ha sido así, de los últimos 20 años, siempre ha sido así. ¿Hay algún tipo de rescate económico que la ciudad puede reclamar o reclama de la provincia? Digamos, en términos de los ciudadanos del conurbano, no. Es un tema bastante complejo de abordar. Digamos, esta es una problemática de todas las megaurbes del mundo, ¿no? Vengo de Rosario. Claro, pero Rosario, vos fíjate que no tienes muy cerca otra megaciudad. No, claro. Este es un problema que lo tiene París, que lo tiene Londres, que lo tiene Madrid, que lo tiene Washington, que son, digamos, ciudades que la megaurbe crece alrededor, pero es de una jurisdicción diferente, ¿no? Y yo lo que siempre digo es que las megaurbes requieren un debate integral de los servicios públicos. Porque no es un tema solo de la salud, es un tema de la salud, del transporte, de la seguridad, de la educación, de los residuos, Claro. de los residuos que se generan. Es decir, yo creo que el área metropolitana se merece retomar la agenda del debate de los 5 o 6 servicios públicos que dan los estados y hacer una política pública acordada entre la provincia, la ciudad y los municipios que tienen que ver, ¿no? Digamos, ahora, en ese debate, por supuesto que está el otro debate que es, bueno, en la ciudad entran 3 millones de bonaerenses por día. Por supuesto que vienen a trabajar y a generar aporte de impuestos. Entonces, en ese debate también tenés que poner que el ciudadano es metropolitano. Te pongo un ejemplo casi, bueno, no casi, personal. Yo he vivido toda mi vida en el conurbano. Sin embargo, el conurbano lo conozco solo de noche. No sé lo que es el conurbano de día. Claro, pues laburabas. He vivido toda mi vida de las 7 de la mañana a las 9 de la noche en la ciudad de Buenos Aires. Entonces yo he trabajado, me he desarrollado, he aportado, he pagado mis impuestos en la ciudad. Ahora vos ves mi dirección y estoy en el conurbano. Entonces esto de ciudades dormitorio es una temática de la urbe. Por eso digo, simplificar, volver a 140 caracteres, temas tan profundos, que tienen tantas dimensiones, me parece que se merece un debate un poco diferente. Entendí que Jorge Macri quiere privilegiar al ciudadano porteño en la atención de la ciudad. ¿Va a ser así? Sí, por supuesto, y lo estamos haciendo. Es una decisión política de Jorge que yo comparto plenamente, que lo veníamos ensayando y en los pasos previos con Horacio y que lo vamos a implementar de manera terminante en este gobierno. ¿Y cómo va a ser? Bueno, ¿cómo se es? Estamos diseñando un sistema, o reorganizando el sistema, te diría que es de esta manera, es con 2 modalidades de atención. Una modalidad de atención que, para hacerlo la parte más corta y fácil, una atención episódica. ¿Qué quiere decir esto? Es, vos vivís en algún lugar del conurbano y tenés un episodio determinado, vení, atendete y volvé a tu vida cotidiana en tu barrio. Para eso están los hospitales públicos que todo el mundo conoce y que utilizan las guardias en las consultas. La segunda, que es la que más le estamos poniendo foco, inversión, y estamos trabajando, es, si vos vivís en la Ciudad de Buenos Aires, te vamos a hacer un sistema de continuidad y progresión de cuidados. Esto quiere decir, te vamos a poner en el barrio tu médico de familia,
Vamos a ponerte en el barrio los estudios complementarios habituales, los análisis de sangre, las imágenes, las ecografías, las especialidades de uso muy frecuente, en lo que llamamos técnicamente los CESAC, los centros ambulatorios de la ciudad. Hemos ya puesto 3 nuevos, estamos terminando ahora 2 más y fortaleciendo mucho los equipos territoriales que están allí para que cada familia tenga su equipo de atención y habitual siempre en el barrio. Estamos construyendo con Jorge algo que hemos hecho los primeros con Horacio, que los llamamos CEMAR, que es un poco el formato de Rosario, que son centros ambulatorios de referencia para subespecialidades más complejas, el endocrinólogo, el neurólogo, el estudio más sofisticado, la mamografía, las cosas que son habituales en el ambulatorio, pero bastante más puntuales. Y luego arriba del CEMAR en complejidad, por supuesto, el hospital de origen o el hospital de referencia. Entonces, estamos fortaleciendo toda esta continuidad que como tiene base territorial y desde el médico de familia te deriva por todo el circuito, este es un circuito específico para el porteño. Para que el porteño tenga accesibilidad plena a su atención habitual y cercana, accesibilidad plena a todo lo que hace habitualmente en el ambulatorio y el día que requiere internarse, uno se interna en la vida 2, 3, 4 veces en toda la vida. Por supuesto que está el hospital para atenderse. Entonces estamos fortaleciendo todo este circuito y estamos haciendo una segunda cosa que es, desde hace ya varias semanas y está funcionando muy bien, es cada vez que un porteño pide un turno, queda en una lista de espera, no tiene que volver a pedir un turno porque no había. Queda una lista de espera. Y nosotros tenemos un equipo que todos los días llamamos a 3.000, a 5.000 porteños que pidieron un turno y no lo encontraron y se lo estamos entregando de manera directa. Claro. De manera que la accesibilidad sea al 100%. En el día de hoy estamos muy cercanos a alcanzar esa accesibilidad. Entonces nosotros decimos con Jorge, todo porteño va a tener plena accesibilidad al sistema de turnos, todo porteño va a tener un sistema de cuidado progresivo con base en el barrio y todo porteño, por lo tanto, por ir por el cuidado progresivo, va con una línea de prioridad que va a acceder a los servicios que requiera. Y eso va a ocurrir en los próximos meses, no estamos planteando algo a 4 años. Pero viene el bonaerense que quiere acceder a esto en el que tiene prioridad el porteño. ¿Qué haces? El bonaerense usa el cuidado episódico, que es el del hospital. Nosotros estamos ofreciendo todo lo demás, Claro. que es el 99% de lo que se hace en la vida. Mucha gente va al hospital a atenderse, por ejemplo, a atender al niño sano, al seguimiento del niño, o va a un hospital a hacerse atender porque tiene la presión alta. Bueno, los hospitales ya no son para atender eso. Cualquiera de nosotros que tuviera presión alta, pues no vas a un hospital a atenderte. Claro. ¿Por qué van al hospital del sistema público? Porque ha sido un sistema muy hospital-céntrico y sobre todo porque es ahí donde estaba la solución de los problemas. Bueno, nosotros vamos a poner toda una estructura de solución bien territorial, bien cercana de la gente, para que cuando tenga que ir al hospital sea la excepción y no la regla. Entendí. ¿Qué aprendimos del COVID? Ya pasaron 3, 4 años. ¿Qué aprendimos? Pues digo, ¿hay COVID todavía? Bueno, el COVID vino para quedarse y periódicamente hace olas, ¿no es cierto? Yo tengo identificado bastante claramente del 22 a esta parte que al menos en 2 oportunidades hace olas de casos. Lo que pasa es que siempre estamos hablando de olas que no tienen nada que ver con la gravedad de aquellas. Ahora son olas que pasan como un resfrío, ¿no? Pero, digamos, hay 2 momentos que típicamente hacen olas en los últimos 3 años, ha sido sistemático. Uno es en el próximo mes y medio, cuando el otoño y el inicio del invierno, con la gripe, viene el COVID. Ese es un momento en que aparecen los casos y desaparecen luego. Y el segundo es típicamente diciembre y enero, el momento de la interacción social, de la fiesta. Mayor reunión, claro. Eso, digamos, son 2 momentos que siempre... Y de hecho, acordate que este enero volvimos a tener una ola de COVID. Ya no más con la intensidad que ya. No, porque digamos, ya todos los seres humanos tenemos algún grado de inmunidad, o porque te vacunaste, o porque tuviste la enfermedad, o porque ambas cosas juntas. Todos tenemos cierta memoria inmunológica que, si bien no es plena como para evitar que te infectes, sí es bastante potente para evitar que esa infección sea una cosa grave, digamos, ¿no? ¿Hay que seguir vacunándose o no? Sí, seguimos recomendando, sobre todo los grupos de riesgo, al menos una vacuna al año. Yo siempre digo, para hacerlo muy fácil, ahora en esta época, que es en el inicio del otoño, en los grupos de riesgo, mayores de edad, con comorbilidad, te puedes coadministrar, es decir, las 2 juntas, una en cada hombro por las dudas, la de la gripe y la del COVID, es momento de vacunarse. Personas mayores empiezan de los 60, ¿no? Bueno, en realidad para la gripe es más de 65. No, digo, para ver cuándo me empiezo a preocupar. Estamos cerca. Por ese tema. ¿Dañó mucho el movimiento antivacunas? Bueno, digamos, cada vez que se pone en debate una vacuna, pasó con el COVID y ahora pasó con el dengue. Como los debates son
complicados en el espacio público, porque además hay diferentes miradas. Esas miradas se ven como mirada única en cada programa, en cada intervención, y no hay interacción de miradas para poder sacar una conclusión final. La sociedad va recibiendo todo tipo de frases y de recomendaciones, y cada uno toma la frase que va más de la mano de lo que siente, ¿no? Volvemos a esto de sesgo confirmar, de confirmación. el sesgo de confirmación. Entonces, cada vez que se pone al debate público una vacuna y hay todo tipo de miradas, por supuesto que daña la confianza de la sociedad en una práctica preventiva las que están en los calendarios están sobradamente documentadas, ¿no? Y lo que ocurre es que discutimos sobre alguna vacuna en particular, pero luego en el calendario, las que están recontra documentadas, que llevan décadas, empiezan a bajar un poco la cantidad de gente que las aplica. Y de hecho la Argentina plena y la ciudad también ha bajado casi 10 puntos el cumplimiento del calendario en los niños. Por ejemplo, algo que nos preocupa mucho, sobre todo por sarampión, rubiola, enfermedades que son vacunas recontra testeadas. ¿Y vos lo linkeás con esto de la discusión de dengue o de COVID? Bueno, estrictamente ocurrió después del COVID. Ocurrió que bajaron... bueno, en el medio del COVID era razonable que la gente esté focalizada en el COVID, pero cuando hicimos las campañas para recuperar esa pérdida, no logramos volver al estado previo. ¿Tiene algún asidero científico, los que estaban en contra de las vacunas, y vas a ver que aparecemos en las redes diciendo que estamos arreglados con los laboratorios? No sé el caso tuyo, a mí no me estaría llamando el laboratorio. Dicen que provocaron consecuencias disvaliosas desde Asperger, digamos, ¿tiene algún asidero científico esto? No, digamos, hubo algún trabajo que fue muy debatido hace casi 20 años al respecto. Las vacunas llevan un sistema de vigilancia epidemiológica muy poderosa. A veces en los países de Latinoamérica no tan estricto, pero en los países centralizados es muy precisa, muy cuidadosa. Con lo cual, las vacunas que llevan varios años en el uso habitual son vacunas tremendamente testeadas, y se conoce bastante bien sus efectos adversos. Por supuesto que siempre puede aparecer uno nuevo, pero vacunas que lleven más de 5 años en la utilización, o vacunas como el COVID, que si bien tiene menos de 5 años, se ha aplicado de una enorme masividad como ninguna otra vacuna. Una muestra como nunca se vio. Como nunca se vio, son vacunas muy testeadas. Esto no quiere decir que no tengan efectos adversos, que sí los tienen, pero hay que recordar siempre que la vacuna, cualquier medicamento o vacuna tiene efectos adversos. Lo que uno hace cuando la indica es la relación entre el beneficio que busca y el perjuicio que potencialmente trae. Es decir, que esa es la relación que tiene la indicación precisa, ¿no? Es una cuestión, entre comillas, de costo biológico contra beneficio biológico. ¿Qué pasó con el dengue? Porque hubo tantos casos. ¿Qué fue lo que hubo? ¿Mala prevención? ¿Mal abordaje de los mosquitos? ¿Qué fue? Bueno, como siempre me gusta a mí decir, es de todo un poco, ¿no? Pero yo te diría, lo primero es poner el contexto de lo que ocurrió en el año. Cuando vos ves que el dengue en Sudamérica fue el año más alto de la historia del registro sudamericano, que de todos los casos de dengue que hubo en Sudamérica, el 80%, para hacer grandes números, ¿no? El 80% ocurrieron en Brasil, el 8% ocurrió en Paraguay, el 5% en Argentina. Vos decís, bueno, espera, ¿es un tema de un país? ¿Es que algún político en particular hizo algo mal? ¿O es un tema de que fue un año que por razones en buena parte climáticas, del Niño, del calor, de la humedad, en otra parte por la circulación de gente de un lado para el otro, y por otra parte el desarrollo urbano de la pobreza, digamos, que siempre facilita el desorden socioambiental, digamos, el tema de tener acumulación de cosas en el aire libre, siempre facilita la aparición de este mosquito. Digamos, evidentemente hay un fenómeno global que le llega a toda Sudamérica. Luego, cada uno de los gobiernos y cada una de las ciudades tiene que hacer cargo de qué parte pudo haber mitigado. Y entonces ahí sí vienen algunos aspectos que uno pueda discutir, qué cosas se pudieran haber hecho mejor. Pero hay que recordar siempre, y yo siempre digo para la ciudad en particular, ¿no? Porque cada lugar es diferente. En la ciudad, el dengue ocurre desde el 2008 todos los veranos. Venía con un ritmo que era bastante común en otros países, que es cada 3 o 4 años hacía un brote de muchos más casos y luego un par de años que hacía menos casos. Tal vez, nadie sabe muy bien, pero tal vez eso tenga que ver con que cuando mucha gente se enferma un año, la inmunidad lo protege un par de años por delante y después se baja la defensa inmune y aparece de vuelta. Tal vez ese es el mecanismo, aunque no está bien documentado. Pero típicamente el dengue era casos altos. Si vos mirás
tomando los diciembres, diciembre del 2015, diciembre del 2018, diciembre del 2022, 22, venía 3, 3, 4 o 3, 4, 3, y que fue el año anterior, ¿no es cierto? Y en diciembre de 2023, que fue este diciembre, por primera vez quebró esa relación de hacer un año sí, 2 o 3 no, un año sí, 2 o 3 no. Esta es la primera vez que quebró. Y probablemente eso haya tenido que ver con un claro cambio del clima y del año climático, y también que en la Argentina nosotros traíamos el virus, el mosquito está acá, aparece en el verano, pero el virus viene de los países limítrofes. Este año en particular hubo un cambio epidemiológico que en el norte argentino, noreste, noroeste, el litoral, hubo casos durante todo el año. Y ahí hay mucha más gente que va de la ciudad de Buenos Aires al litoral o de la ciudad de Buenos Aires a una provincia del norte y vuelve, y por lo tanto el virus vino antes. Siempre detectamos los casos de dengue en diciembre, enero. Este año empezamos a detectarlos en noviembre. Y eso tiene mucho que ver con que la curva haya sido mucho más significativa. Entonces, volviendo a tu pregunta, seguramente se puede hacer una tarea mejor. Parte de esa tarea es el gobierno haciendo algunas actividades, pero sobre todo comunicando y participando a la sociedad de las actividades que tenemos que hacer cada uno de nosotros en los espacios privados de trabajo y de nuestro domicilio. Pero también hay un componente epocal del año que es muy significativo. La vacuna en la ciudad no aparece recomendada de forma masiva como si la del COVID. Bueno, hablábamos de la vacuna. Fíjate, la vacuna de Qdenga, que es la vacuna que está en la Argentina, lleva un año en el uso. Hablábamos de lo que es el testeo. Sobre todo saber, una cosa es demostrar en un experimento científico, como es una fase 3, que la vacuna tiene un rédito determinado, y otra cosa es cuando la llevas al terreno efectivo, se llama, que es, en el terreno efectivo, ¿cómo se comporta? Porque hay gente que se vacuna, otra que no se vacuna, una que se da una sola dosis, otro que se da la dos. ¿Cómo resulta en la sociedad? Y sobre todo, particularmente para esta vacuna, es que es una vacuna que no fue testeada en los mayores de edad, que siempre tenemos una respuesta inmunológica diferente. Entonces, esta vacuna, para este periodo, este año que acaba de terminar, la información no era clara de a quién aplicársela y cómo aplicarla, en dónde aplicarla y cuándo aplicarla. Yo te diría que a esta altura del año, y probablemente para entre un mes y medio, evaluando la respuesta de lo que ocurrió en Brasil y evaluando qué es lo que ocurrió en las provincias del norte, en los departamentos donde la aplicaron, para este invierno vamos a tener información muy precisa de lo que la OMS y la CONAIM recomendaron, que es recomendable aplicar la vacuna de manera focalizada y segmentada. Entonces, ¿cuál foco y cuál segmento? Y entendiendo por foco qué lugar territorial, claro, en qué lugar, y en general la recomendación es el lugar donde haya circulación intensiva y permanente, por ejemplo en el norte argentino, y en qué segmento y a qué grupos etarios. Vos fíjate que basado en la evidencia que hay, en Brasil se aplica la vacuna en personas de 10 a 14 años. Y en el norte de 20 a 40 años, que son los grupos que más se contagian. Ahora, vos mirás lo que ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires y la mayoría de los vacunados son mayores de 60 años. Mira. Porque, fue una decisión individual de cada uno. Claro. Entonces, yo creo que la vacuna, recién ahora vamos a tener información precisa para la próxima campaña, decirle a la sociedad, vamos a poner esta vacuna con este foco y con este segmento, la vamos a poner en el calendario y la vamos a aplicar de manera obligatoria, gratuita. Eso es lo que yo creo que va a ocurrir. Va a pasar ahora en este invierno. Sin ninguna duda. Bien. ¿Qué consecuencia, fuera de lo físico, se puede relevar de lo que dejó el COVID? Bueno, lo primero que yo creo que es bastante evidente, dejó un cambio de época en términos sociales, ¿no? Y lo segundo es un cambio, dentro del cambio de época en términos social, el fenómeno individual. Ambos cambios yo creo que desanduvieron capital social, ¿no? Uno tenía la expectativa que el COVID fortalezca el capital social, entendiendo como capital social es el capital humano y la calidad vincular que hacen esos humanos en el contexto del día a día. La verdad es que pasó un poco todo lo contrario, ¿no? Sin ser científico nada, me atrevería a decir que pasó lo contrario exactamente. A mí me parece que cuando los seres humanos masivamente tenemos una respuesta inapropiada o inconveniente, más que por quién es uno para decir que es propio y que no es propio, pero es inconveniente porque obviamente que el capital social es un valor enorme de los pueblos, porque es lo que permite que los pueblos se desarrollen más fácilmente y sobre todo que pueblos que están más preparados para atender las complejidades y dificultades que la realidad les ponga, ¿no? Si cuanto más capital social, mejor resolver los conflictos. Obvio.
Y vos fíjate que nos pasó todo lo contrario, hemos perdido capital social. Y yo creo que eso tiene que ver porque las personas cuando nos agarra temor, cuando la incertidumbre se conduce a miedo, tenemos la peor reacción posible, que es, bueno, primero voy a salvar mi vida, como hacían los animales, ¿no? O hacíamos nosotros cuando éramos más parecidos a los animales. Huimos o damos batalla. Entonces, el miedo, para mí, es el peor contexto en que tenés que poner una sociedad para que la sociedad progrese. Y fue un proceso, el COVID fue un proceso donde se generó mucho miedo. Mucho miedo. Ahora, qué interesante, el miedo lleva a aislarte o autoprotegerte más radicalmente. Pero que es normal, es natural. Si vos estás amenazado, está esa famosa pirámide de Maslow, ¿no? Que dice las personas primero buscan sobrevivir, después buscan comer, después buscan un techo, después buscan vincularse, después buscan darse un gusto, ¿no? Sí, pero primero todo aquello. Claro, entonces si vos me pones en tela de juicio la base de mi pirámide, naturalmente yo voy a responder como tenga que responder por mí y por los míos. ¿Qué cosas somos capaces de hacer los padres, las madres, por un hijo, por un amigo Claro. o por una persona muy... Entonces yo creo que el miedo es el peor conductor del desarrollo social. Y el COVID nos puso un escenario de miedo bastante sistemático, prolongado, confuso. Y yo creo que eso nos hizo daño. Yo intenté en lo personal, el equipo de salud, el grupo del gobierno de la ciudad, intentamos llevar cierta tranquilidad, ¿cierto? Es contar lo que estaba pasando, pero dentro de un contexto donde podemos hacer cosas. La verdad es que siento que el alcance que tuvimos fue parcial o insuficiente. Digo, lo comento por cena de amigos, y por supuesto con dedo acusador a nosotros los medios, que creo que alguna vez deberíamos hacer la autocrítica. Abrir todas las noches un programa con placa de cuántos muertos, cuántas camas quedan, cuántos respiradores hay disponibles, generó esto que vos decís de miedo, ¿no? Esta angustia de miedo. Lo que pasa es que cuando vos personalizás el problema, se hace muy difícil administrarlo o sacar algo superador. Entonces, para mí no es el periodista, no es el político, no es el, no sé, el técnico. Me parece que es importante entender el fenómeno sin personalizar, es decir, cosificar el problema. Nosotros estamos en una época donde se cosifican los vínculos, cada uno se vincula por lo que le conviene, para sacar una ventaja, para posicionarse, para tener un vínculo que le sirva para en alguna oportunidad. Se cosifican los vínculos y se personalizan los problemas. Cuando hay un problema, la culpa es tuya, la culpa del periodista, la culpa aquel que es... Y yo creo que hay que hacer todo lo inverso, hay que trabajar permanentemente en personalizar los vínculos, crear vínculos afectivos que den capital social, personalizar los vínculos y cosificar los problemas. ¿Qué? Pero te lo voy a robar, pero lo voy a citar todo el tiempo, citándote. Hay que personalizar el vínculo y cosificar el problema, despersonalizarlo. Y eso va a dejar de enfermarnos, porque estamos con un problema de salud mental todos, estamos todos muy irascibles, todo nos cae mal, todo nos molesta, porque estamos todo el tiempo calculando qué vínculo nos conviene y emocionando a la persona que le vamos a echar la culpa. Y es al revés. Emociona tu vínculo personal sobre el cual vas a poder disponer las energías negativas que tengas y te vas a colaborar mutuamente en contener la problemática que tengas y cosifica eso que es un problema que siempre cuando lo mirás de afuera como una cosa es mucho más fácil de encontrar las soluciones. Es mucho más fácil de abordar, incluso. Pero no sé si encontrás supuesto. la solución, pero por lo menos te animás a abordarlo, ¿no? Es que en la medida que lo puedes abordar, le pones profesionalidad. Lo que yo digo siempre es, no te enojes con la realidad, gestionala. Es decir, si eso es lo que te toca alrededor tuyo, bueno, analízalo de la forma más objetiva que puedas, describilo y ponete a trabajar para administrarlo, para gestionarlo. Como médico, ¿cómo te llevas con el psicoanálisis? Muy bien. Me parece que es un instrumento poderoso dentro de los instrumentos que tenemos. Viste que hoy también, por la necesidad de obtener un resultado, por la practicidad, por la velocidad, aparecen cientos no se llaman técnicas, cientos de prácticas, Sí. coaching, conductismo y demás. ¿Y con eso? Mira, yo tengo un principio muy general que lo he aplicado mucho en la pospandemia en la ciudad, haciendo infinidad de reuniones de vecinos, de 100, 200 personas. He hecho más de 200 encuentros en toda la ciudad, que es el siguiente. Cuando vos tenés un problema social, del índole de los trastornos de la salud mental y del bienestar emocional de las personas, que atraviesa más de la mitad de la población, como nos dejó el COVID, a más de la mitad con algún grado de dificultad o condición que nos daña nuestra calidad de vida.
cuando te pasa algo así que atraviesa a más de la mitad de la población, es un fenómeno social profundo, el lugar donde hay que atenderlo primero es en la sociedad. Hay que ponerlo en diálogo social. No tiene ningún sentido ir uno por uno, a ver cómo individualmente atendés. Entonces yo creo que en la época que estamos nos merecemos un diálogo social sobre qué tipo de nación queremos tener y cómo queremos articular y vincular los diferentes intereses, valores, éticas, principios, opiniones, ideologías, políticas públicas. ¿Cómo los podemos poner en un lugar donde, por supuesto que no vamos a estar todos de acuerdo, pero sí acordamos de qué metodología vamos a usar para que la diversidad aplique en un programa en concreto? Difícil en los tiempos de casta o gente de bien, ¿no? Absolutamente o sea, estamos difícil. divididos en casta y gente de bien. Bueno, yo creo que esa es una mirada. Toda categoría que te ponen, etiqueta que te ponen o que le pones a alguien, te quita la posibilidad de observar a ese alguien tal cual es. Entonces, andar poniendo etiquetas es una manera de ponerte anteojeras a vos mismo, ¿no? Porque nadie responde a una etiqueta al 100%. Puede tener un componente de esa etiqueta, pero en algún momento puede querer salir de ahí. Claro. Y si vos no lo dejas salir... entonces, volviendo a tu pregunta anterior, entonces yo creo que el paso número uno es, si queremos mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en la Argentina, lo primero es encontrar o poder poner en el diálogo social de una manera un poco más inteligente, un poco más abarcativa, un poquito más amplia y sofisticada que 140 caracteres, ¿no? Claro. ¿Cuándo empezaste a ser filósofo? No, no, yo lo que he hecho, yo he sido un nerd toda la vida, es decir, cuando yo estudiaba medicina solamente estudiaba medicina, ¿no? Y recuerdo un maestro en el hospital de clínicas que una vez dijo, el que solamente medicina sabe, ni siquiera medicina sabe. Y yo lo miré y dije, qué tonto este, no entiende nada. Si yo estudio más, sé más, ¿qué necesito saber de otra cosa, no? Así transité mi carrera profesional. Cuando entré al Hospital Italiano me encontré un grado de diversidad. El Hospital Italiano es un lugar donde viene mucha gente del interior a formarse y del exterior también. Y hay un nivel de diversidad ideológica, filosófica, cultural, económica y social muy significativo. Lo primero que me sorprendió es esa diversidad. Me llamó la atención, me dio curiosidad y como toda curiosidad es el paso número uno para aprender, Claro. ¿no? La duda y la curiosidad. Y después tuve compañeros, verdaderamente gente maravillosa que me ha enseñado mucho, pero sobre todo tuve un maestro, como te decía al principio, que me ayudó a cargar mi mochila de herramientas. Y después, lo que tengo muchos años. Fernán, ¿quién sos? Y soy una persona que intenta, curiosa, sensible, empática, que intenta cada día aprender algo más o superarse a sí mismo, entendiendo que la felicidad al final del camino tiene que ver con que hayas logrado transitar tu vida tal cual sentías que tenía sentido hacerlo. Y no de cualquier manera o alcanzando cualquier objetivo. Ese es mi derrotero y cada vez me planteo menos objetivos a dónde llegar y cada vez más me importa cómo transito el día a día, ¿no? Decís, la felicidad es el camino, no el destino. Yo creo que la felicidad es el camino porque la vida es un camino, no es una foto. Ahora, ese camino no es un tema de qué camino te lleva a un logro. Para mí el camino es cómo lográs unir eso que yo siempre digo así medio en chiste, medio en serio, cómo lográs alinear tus tres patitos, ¿no? Que le dan coherencia a tu sentido de vida, que es qué es lo que pensás intelectualmente, qué capacidades tenés, qué es lo que sentís emocionalmente y cómo conectás con lo que sos verdaderamente y qué es lo que haces, qué relación hay entre lo que vos haces, entre lo que decís que debería hacerse y entre lo que sentís que debería ser. Cuando vos alineás estos tres patitos, tenés dos grandes consecuencias. Primero, que vivís la vida un poco más alegre y sentís que tiene más sentido lo que fuiste perdiendo, que es lo que pasó. Y lo segundo es que suele ser que la sociedad te valora más o tenés más valor social y por lo tanto progresás con cierta firmeza o con cierta claridad mayor. Entonces yo siempre digo, si vos querés que te vaya bien profesionalmente, dedicate a ser una buena persona, que sobre la buena persona vas a apoyar al buen profesional que aprende y sos una buena persona y un profesional que aprende, está todo para que la sociedad te abra los espacios. ¿Te jode que te vas a morir? No, no. Digamos, por supuesto que me gustaría llegar hasta el último momento de la manera más digna posible, pero tengo muy procesado
y por eso cada vez me focalizo más en lo trascendente y cada vez me preocupo menos de lo circunstancial, porque ya lo tengo muy procesado. Viste que hay siempre debates de el buen morir, la muerte digna, la eutanasia. ¿Ahí? Yo creo mucho en esto que te decía hace un ratito, de los ratitos antes de eso, sentir que valió la pena, digamos, que viviste como querías vivir. Yo creo que de alguna manera la revisión final de quién fuiste te repaga todo lo demás que venga por delante. Sin la universidad pública, me dijiste al principio, probablemente no hubiese sido médico. No, no hubiera tenido chance. ¿Por qué? No, porque vivía en una sociedad de clase media, pero de un padre que... Somos 10 hermanos, yo soy el noveno. Es decir, que yo transité buena parte de mi adolescencia con mi padre jubilado. Imagínate un jubilado sosteniendo una familia de 10 hijos, de clase media, además que tenían algún club, un colegio privado, en fin, gastos que hoy serían inabarcables, ¿no? Y por lo tanto no había ninguna posibilidad de que yo tenga, que mi familia tenga un presupuesto para pagarme, ni que hablar, una universidad privada. Es decir, yo no solamente iba a la universidad pública, sino que de noche trabajaba. ¿Y de qué laburabas? Bueno, empecé en un proyecto, se llamaba Night Service, en la zona norte, que es... Suena bravo, ¿eh? Claro, pero era un servicio de entrega domiciliaria de cosas. Cuando no existía el delivery, no existía todavía. Te estoy hablando en el año 82 y 83. No existían los delivery. No, claro. Entonces lo que era es un club donde vos pagabas una cuota mensual y por ser socio llamabas un teléfono y pedías lo que querías de noche. Y el que iba yo. Te buscaba la pizza, el helado, el chupete o lo que necesitabas y te lo llevaba a tu casa. Así que era bravo porque a la mañana había que estar despertito para la facultad. Me he quedado dormido varias veces ahí en las clases. Bueno, y después tuve la gran suerte a partir del tercer año de la facultad de que me invitaron a escribir uno de los libros para alumnos. En la facultad, en la cátedra de Fisiología Humana, estaba Usei de titular, el hijo del premio Nobel. Y él defendía mucho lo que el padre había organizado o propuesto, que era que cada parte de la fisiología humana tenga un libro, un manual, una guía para alumnos. Entonces me invitaron a mí, todavía era alumno, pero me invitaron a escribir la guía de fisiología respiratoria. Yo ya era docente de la UBA. Y entonces a partir del tercer año pude escribir la guía, que empezó a usarse a partir de mi cuarto año para los alumnos de segundo. Y a partir de ese momento viví de las regalías de lo que escribí. Después fui escribiendo diferentes libros, pero dejé la moto y la noche. Por Usei. Gracias a Usei, que lo recuerdo con mucho cariño. ¿Qué aprendiste de tu papá? Mi padre fue un gallego que vino acá con una mano adelante y otra atrás. Mantuvo a su familia porque su padre murió muy rápidamente, a sus hermanos, de adolescente mantuvo a sus hermanos, completó el secundario, estudió medicina, fue el primer hemodinamista pediátrico del país. Era una persona que tenía una voluntad y una capacidad de trabajo y de estudio y de dedicación. Tuvo 10 hijos, enorme. Así que lo que aprendí es que muchas veces no se trata de apretar tanto en un momento determinado, sino que se trata de sostener una convicción a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Y de tu mamá? Y de mi mamá la empatía, el cariño y el cuidado, ¿no? Una mujer que acompañó, yo digo medio en chiste, medio en serio, desde sus 20 años hasta los 40 y pico no se vio la punta de los pies, ¿no? Porque tuvo 10 embarazos uno atrás del otro. Todos, digamos, no hubo ningún mellizo ni trillizo, era uno atrás del otro. Y siempre acompañando, cuidándonos, siempre con algún ratito para cada uno. Un desafío enorme en aquella época. ¿Viven? Ninguno de los dos. Entra por ahí tu mamá, ¿qué le decís? Que la recuerdo con mucho cariño y que, bueno, que me llevé muchas cosas de ella y parte de lo que soy es parte de lo que ella mostró y que fue. Entra por ahí tu papá. Lo mismo, que lo quiero mucho y que valoro muchísimo lo que él fue y eso me ayudó a mí a transitar mi camino y eso me ayuda a ser feliz. Entra por ahí Fernán a los 16, con unos 40 de experiencia. ¿Qué le decís? Y tal vez que haga el esfuerzo de abrir la cabeza un poco antes. Que esperar hasta los 30 años para abrir la cabeza a lo mejor es entregar una década entera, ¿no? ¿Qué pasó a los 30?
No, es un poco cuando yo empecé un proceso más de apertura de dimensiones de mi vida. Hasta ahí llegué corriendo a poderme recibir, hacer mi residencia, especializarme. Cuadradito, o sea, Cuadradito, todo rectito, hacer lo que había que hacer, como había que ser, ¿no? Le regalé a mi historia personal 10 años de pérdida de aprendizaje. ¿El amor es para toda la vida? Depende qué tipo de amor. Yo creo que la forma amorosa de vivir es para toda la vida. Después, las relaciones afectivas tienen sus dinámicas de acuerdo a la historia de cada uno. Sí creo que los vínculos tienen valor en tanto tienen amor adentro. Si no es una cosa. Volvemos al mismo debate anterior. Cosificaste Y si la el vínculo, relación. cuando vos ves las relaciones humanas contemporáneas, la proporción de relaciones cosificadas es enorme. Y eso hace la insatisfacción del ser humano con la vida, porque nadie se siente querido. Vos crees que estás cosificando el tuyo, pero a vos te están cosificando todos los demás. Claro. Entonces todos estamos en búsqueda, yo siempre digo que somos una sociedad un poco patológica en este sentido. Todos estamos permanentemente en búsqueda de reconocimiento y de afecto, y nadie está preocupado por dar ni reconocimiento ni afecto. Entonces si nadie lo da, ¿cómo lo vas a recibir? Solo sé que hay dos cosas importantes, dice Woody Allen, una es el sexo, de la otra no me acuerdo. ¿Es? No, el sexo es una manifestación física de una emocionalidad que te provoca la otra persona. Y las emocionalidades tienen un montón de planos. Algunos son de admiración, otros son de enamoramiento, otros son de conexión profunda, otros son de un profundo admiración. Y otra es que sentís que todo eso que está ahí es lo que está bien. Qué placer eso, ¿no? Cuando uno encuentra y eso como que está dice ahí. Charlie, ¿no? Cuando se encuentran las dos cosas, ¿no? El amor y el deseo, ¿no? Qué lindo que es eso. Y ojalá todos tengamos la oportunidad de tenerlo la mayor parte de la vida, porque eso es muy importante. Nos tocó la época de la monogamia, por lo menos como marca cultural. ¿Abjurás de eso? ¿Te jode eso? No, yo estoy muy bien en mi relación de pareja y estoy muy bien en esa dinámica. Ahora, puedo comprender que haya gente que viva, en este caso ya no sería el amor, sino el sexo, de manera más abierta. Es algo que no es mi camino, no lo siento como mi camino. Yo disfruto mucho más del vínculo, de la calidad afectiva del vínculo, que lo que hay atrás de eso, ¿no? Asumo que no cambiaste de opinión desde la última vez que viniste, pero nos morimos y ¿qué pasa? Verdaderamente no lo sé. ¿Qué es lo que pasa? No recuerdo que te dije la vez pasada, pero supongo que habrá que ir a ver. Exactamente eso. Y porque yo trato de ser lo más honesto posible con mis respuestas. No lo sé. Me encantaría saberlo, pero no lo sé. ¿Quién es Dios? Bueno, Dios representa una conexión, de alguna manera representa para diferentes religiones, el Dios monogámico, digamos, por llamarlo de una manera, representa todo aquello que respeta algunos valores y que conecta espiritualmente con algo que va más allá de la vida terrenal. Y yo soy muy respetuoso de los que lo sienten así. Yo vengo de una construcción católica, apostólica y romana, pero también soy respetuoso de los que no lo sienten. Yo creo que es parte del respeto de la diversidad. Primero, estas cosas de ser analizante, como dicen los psicólogos, de ser yo mucho tiempo paciente, dijiste Dios monogámico, y creo que existe decir Dios monoteísta. Perdón, sí, monoteísta. Sí, pero bueno, gracias por ayudarme. Velo con tu analista. Velo con tu analista. Pero bien. Digo, crees en Dios. Sí, claro. Digamos, tengo una creencia en Dios que le da sentido espiritual a la vida. No soy un religioso practicante. ¿Estás orgulloso de vos? No. ¿Por qué debería estarlo? Ah, pero qué super yo tiránico tenés. No, tampoco me sufro, no. Quiero decir, si yo creo profundamente en el proceso de la vida y el aprendizaje, tengo toda la expectativa que mañana voy a ser mejor que hoy. Pero hasta ahora vas bastante bien, quiero Me creer. siento bien conmigo mismo. Vos usaste una palabra muy fuerte, que es el orgullo, ¿no? Yo me siento bien conmigo mismo. Tengo cierta paz interior
que de alguna manera me permite atravesar situaciones difíciles sin tanto banquineo, ¿no? Ahora, orgulloso no. Me encantaría estar orgulloso de mí mismo cuando estemos en los últimos días. ¿Tenés hijos? Sí, claro, 3. ¿Qué deseas para tus hijos? Y que tengan la capacidad de encontrarse, de conocerse y de expandirse hasta donde tengan voluntad. Alguien me dijo ahí una vez sentado, cuando tenés un hijo pasás a ser reparto para toda la vida. Dejás el rol protagónico de Hollywood para... ¿Es? Bueno, no sé si no lo vivo exactamente de esa manera. Sí vivo, hacemos un esfuerzo enorme con mi pareja de crearle las condiciones a los niños para que adquieran habilidades, competencias y herramientas y que progresivamente a lo largo de la adolescencia ya vayan tomando el gobierno de su destino. Cosa que no es fácil porque viste que siempre te gusta que sean Claro. parecidos a vos, que sigan lo que vos haces. Hacemos un esfuerzo para que eso no ocurra y verdaderamente sentimos que tenemos 3 personas ya a esta altura formadas que siguen bastante este camino que te cuento. Me gustó mucho charlar con vos. Gracias. Sos muy generoso siempre. Gracias, yo siempre la paso Gracias. muy bien.